Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar en este espacio. Hoy quiero hacer referencia a 3 pronunciamientos internacionales que hacen referencia a un proceso electoral ilegítimo que está en curso en nuestro país. Los 3 pronunciamientos apuntan a 2 hechos. El primero es la habilitación inconstitucional de Evo Morales, que apunta a un 4º mandato gubernamental, aunque la Constitución solo permite 2 gobiernos consecutivos. Y el segundo hecho es la dependencia política del órgano electoral, una dependencia que está al servicio del candidato inconstitucional. Pues estos 2 hechos combinados van a llevar a un solo resultado, que de las urnas no va a salir un presidente democrático y constitucional, sino que de las urnas va a salir un dictador. No sabemos cuál será la magnitud del fraude, etcétera, pero si el gobierno dispone de un tribunal constitucional tan sumiso como el resto, pues la conclusión política es que ese es el factor con el que el gobierno cuenta para garantizar su triunfo. Está claro que ese plan se le puede revertir si es que la población, el electorado, masivamente le rompe el plan votando por un candidato opositor. Pero ni así se garantiza, porque como no respetó el 21F, también es posible que no respete el resultado de las próximas elecciones si estos le son adversos. Si tiene un tribunal electoral para esa eventualidad. A estos 2 hechos se suma un tercer hecho que me parece muy grave, que venimos denunciándolo de manera permanente, y tiene que ver con el acoso o la batalla sin fin contra la prensa independiente. Es decir, en un proceso electoral democrático, pues lo primero es un tribunal electoral independiente, es decir, un árbitro independiente que pueda dar la victoria a quien ganó en las urnas, no a quien le paga, ¿verdad? Eso es vital en un proceso democrático. El segundo factor indispensable es una prensa con todas las garantías para poder realizar su trabajo. La prensa es muy importante porque es la instancia que va a controlar de alguna forma tanto la actividad del Tribunal Electoral como las arbitrariedades del oficialismo, como las irregularidades en la oposición, que tiene el papel de denunciar la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, poner en evidencia todo factor adverso a la democracia, y por ese mismo motivo la prensa está siendo avasallada. Hay 2 hechos de los últimos días que son importantes y que ratifican lo que decimos y que ratifican las denuncias que venimos a hacer desde hace mucho tiempo, y que nosotros mismos como Cabildeo somos el ejemplo de esa persecución. Pero les pongo estos ejemplos para mostrar que es una actitud generalizada la del gobierno, generalizada contra toda prensa independiente. Juan Pablo Guzmán es un reconocido periodista especializado en el área económica durante muchos años, con un historial de unos 20 años de trabajo periodístico constante. Bueno, hace año y medio entró a Bolivisión y hace
un par de días ha renunciado a su trabajo con una carta que dice de manera desgarradora lo que estamos viviendo los periodistas. Pero él en carne propia y en primera persona dice, nunca antes ningún dueño de un medio de comunicación o un director de ese medio me ha dicho a quién entrevistar o qué preguntar. Ahora, dice, las entrevistas a los oficialistas están arregladas, ¿no? Ellos llegan con las preguntas en la mano, preguntas que han sido acordadas previamente con el medio. La consigna es dejar hablar, no interrumpirlos, menos incomodarlos y ni pensar en cuestionarlos. Es obvio que en ese marco no se necesitan periodistas. En ese marco se le pone el micrófono al entrevistado oficialista y que haga un discurso, ¿no? Un espacio que es político y pagado. No se necesita un periodista. El periodista tiene que cuestionar, el periodista tiene que ser crítico. Y claro, si alguien ejerce su profesión, pues lo echan o le piden que se vaya, ¿no? De una forma más discreta. Juan Pablo termina su renuncia pues diciendo, el periodista solo debe ser servil a la verdad y nadie más. En otro punto del país, en Potosí, ocurre casi de manera similar otro hecho. El periodista Erwin Balda, que tenía un programa llamado Independiente, porque él mismo lo organiza, compra el espacio en una radio, en este caso en la Radio Imperial. El programa se llama Pares Opuestos. El programa en distintos medios, es un programa de larga data, 12 años en el aire, y en esta Radio Imperial 3 años, hasta que llegó el dueño, Adrián Montoya, de Radio Imperial, que además es vicerrector transitorio de la Universidad Tomás Frías, y le pidió que se vaya y tuvo que irse. ¿Por qué? Porque el periodista criticó al alcalde William Cervantes, por supuesto del oficialismo, y el alcalde le dijo que le iba a retirar la pauta publicitaria si es que no echaban a Erwin Balda. Entonces vino el gerente de la radio y le pidió que se vaya y dijo, más importante que la libertad de expresión está el dinero, la publicidad con la que pago mi planilla a fin de mes. Bueno, este es el contexto en el que se desarrollan las elecciones que van a derivar en las urnas el próximo 20 de octubre. Es decir, con un candidato chuto, con un tribunal electoral al servicio del candidato chuto y con la prensa amordazada, la prensa independiente marginada, haciendo un esfuerzo extraordinario, no solo para sobrevivir, sino para cumplir su trabajo, pero con todos los medios de comunicación copados por el gobierno. Eso, en conclusión, no es democracia, ni es un proceso democrático con miras a las elecciones para renovar el poder. ¿Qué dicen las cartas a las que me he referido? 3 pronunciamientos. Hago referencia primero al pronunciamiento del Senado de los Estados Unidos que se conoció el pasado 10 de abril. Es un pronunciamiento fresquito. A iniciativa de 2 senadores demócratas y un republicano. Los demócratas son Bob Menéndez y Dick Durbin y el republicano es Ted Cruz. Se presentó un pronunciamiento que fue aprobado por mayoría en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué dice ese pronunciamiento? Hace referencia a la necesidad de reivindicar, de respetar
el voto popular expresado en el referéndum del 21 de febrero del 2016, que rechazó la modificación constitucional y que por lo tanto rechazó la habilitación electoral de Evo Morales. El Senado expresa su preocupación porque en Bolivia se está eludiendo los límites del mandato presidencial que están marcados en la Constitución boliviana. Pide el Senado de los Estados Unidos al gobierno, además, que restablezca la independencia del órgano electoral y que las elecciones del 20 de octubre se realicen respetando los límites del mandato que estipula la Constitución Política del Estado. Entonces, el Senado norteamericano apunta a los dos grandes problemas. Y yo diría que son tres, incluyendo el de la prensa. El primero, la violación constitucional al habilitar a Evo Morales y la dependencia del Tribunal Electoral. A esto se ha sumado el pronunciamiento de Luis Almagro de la OEA. Voy a hacerles oír este pronunciamiento que me parece es muy claro. Tiene que ver con que Luis Almagro, como secretario general de la OEA, envió una consulta a la Comisión de Venecia, que es una entidad de consulta democrática en Europa, donde están entendidos, juristas entendidos en temas constitucionales, y les preguntó si Evo Morales tiene un derecho humano que está por encima del derecho político de la mayoría de los bolivianos, que dijo que no puede candidatear, y que ese derecho humano, alegando un artículo donde se ponen cuáles son las condiciones por las que se podría inhabilitar a un candidato, que están en el Pacto de San José, si eso vale o no vale. Vamos a escucharlo a Luis Almagro. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica,
Por ello es solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Pero necesitamos un fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que es la que opera sobre la base del Pacto de San José. ¿Por qué es importante el Pacto de San José? Porque el tribunal que habilitó a Evo Morales hace referencia precisamente al artículo 23 del Pacto de San José. Entonces, el único que puede interpretar ese artículo no es el Tribunal Constitucional de Bolivia, sino la Corte Interamericana de Justicia, que es una corte que está encima de la corte, de las cortes del aparato judicial de Bolivia, y que tiene prioridad frente a la legislación local. Eso es lo que argumenta precisamente Evo Morales y sus seguidores. Entonces, hace poquitos días, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, se ha entrevistado con el canciller del Brasil, Ernesto Fraga, para pedirle que pida una aclaración, un pronunciamiento a la Corte Interamericana de Justicia. ¿Por qué el Brasil? Porque el 2009, cuando se aprobó, se concertó la nueva Constitución Política del Estado, esta Constitución que permite una elección y, por lo tanto, un segundo mandato, y nada más que un segundo mandato, no un tercero ni un cuarto. Brasil estuvo como país garante constitucional de ese acuerdo que permitió la última redacción de la Constitución, ratificada luego en un referendo nacional. Y es esa Constitución y es ese resultado del referendo que ratificó esa Constitución y el segundo referéndum que ratifica ese mismo artículo, que es el referéndum del 21F, los que están siendo violados. Entonces, el canciller Ernesto Fraga, a quien no escuché, pero el presidente del Comité Cívico dijo que Brasil se ha comprometido a interponer un pedido ante la Corte Interamericana de Justicia para que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, norma que ha sido utilizada para habilitarse como candidato con la intención de perpetuarse en el poder. Entonces son tres hechos. No sabemos cuándo Brasil interponga este pedido de esclarecimiento sobre qué significa ese artículo, y no sabemos en cuánto tiempo la Corte Interamericana de Justicia pueda pronunciarse. Entre tanto, en nuestro país, y mientras esperamos que esos acontecimientos se desarrollen, en nuestro país tenemos un tribunal electoral que está haciendo aguas. Un tribunal electoral que no proyecta ningún tipo de confianza de que sea un tribunal que garantice el voto popular. ¿Qué está ocurriendo en los últimos días? Renuncias y más renuncias, además de una abierta crisis. A ver, ¿cuántas renuncias? La última se ha producido en las últimas horas y es de la jefa de auditorías del Tribunal Supremo Electoral, que presentó su renuncia por acoso y presiones de la presidenta María Eugenia Choque, con lo que ya son 37 miembros claves del Tribunal Electoral que han renunciado. La primera renuncia, recordarán, que se ocurrió en octubre del año pasado, cuando Exeni renunció, era miembro del Tribunal Electoral, oficialista, dejó ya redactado y plantado y elaborado lo de las primarias, que fue el primer eslabón para habilitar a Evo Morales. Después Katia Uriona, que era la presidenta, renuncia 22 días después que Exeni,
porque pues no puede con las presiones. Katia Uriona renuncia en esos términos, que está pendiente la definición de la habilitación de Evo Morales, y Katia Uriona no es capaz de enfrentar semejantes presiones. Se habilita Evo Morales. Después de la habilitación renuncia Dunia Sandoval, que era un puntal en el Tribunal Electoral, que se opone a la habilitación, dice que hay un referéndum que le impide habilitarse, y como la mayoría aplastante habilita a Evo Morales, Dunia Sandoval renuncia, y después de esa renuncia vienen una cadena, renuncias en cascada de los que manejan las computadoras, del servicio informático, del servicio de contabilidad, del servicio jurídico, en fin. Al final, 87 renuncias. Y últimamente, el único que por lo menos no ostenta la militancia del MAS, Antonio Costas, había escrito a la sala plena del Tribunal Electoral 2 cartas que se conocen después a través de la prensa. Lo único que le preocupa a la presidenta del Tribunal Electoral no es resolver las falencias que menciona Antonio Costa, sino saber quién es el que ha infiltrado esas cartas, quién para procesarlo, echarlo, en fin. Bueno, lo importante es el contenido. En estas 2 cartas, Antonio Costas dice, hay 87 acefalías, no hay equipos, no se ha determinado el presupuesto. En síntesis, no hay condiciones para que este Tribunal Electoral encare el próximo proceso electoral. Conocidas las críticas de Costa, el Tribunal Electoral hace una conferencia de prensa y con la presencia del propio Antonio Costas, que no abre la boca en esa conferencia de prensa. Es decir, está la presión, está la humillación, está la imposibilidad de criticar ni siquiera internamente, menos públicamente, las dolencias de un órgano sometido al Poder Ejecutivo, sometido a Evo Morales. Esa conferencia de prensa, la presidenta del Tribunal Electoral refuta todo lo dicho por Antonio Costas, con Antonio Costas al lado, que no abre la boca, diciendo que todo está viento en popa, que las acefalías ya se han llenado. Obvio, la primera condición es tener el carnet, la credencial del MAS. La crítica de Costas es que es un personal no calificado, y ese es el problema. Es decir, entran todos los masistas, consiguen la pega y no saben qué hacer, no saben cómo llevar adelante un proceso electoral. La propia María Eugenia Choque es novata en este sentido. Entonces, queda claro que no solo tenemos un tribunal electoral sometido al candidato oficialista, que ya es muy grave, pero además inoperante. ¿Cuál es la conclusión de estos hechos que les he relatado? Que estamos ante un proceso electoral en condiciones antidemocráticas. Y un proceso en esas condiciones no puede dar como resultado una salida democrática, sino que un proceso antidemocrático tiene como resultado el triunfo de un candidato inconstitucional cuyo proyecto político, por todos los aplausos y los abrazos a Nicolás Maduro, se proyecta hacia un régimen dictatorial. Esto todavía no ha ocurrido, pero está en marcha. Como digo, lo único que puede interponerse a este plan antidemocrático en medio de estas condiciones antidemocráticas es una respuesta categórica del pueblo boliviano. También queda claro que las advertencias internacionales, porque eso es lo que estos pronunciamientos que hemos recibido del Senado de los Estados Unidos, de
la OEA y ahora de la Cancillería del Brasil, son una advertencia a nosotros los ciudadanos bolivianos. Nos están diciendo, están yendo a un proceso antidemocrático, están yendo como por un tubo hacia la dictadura, hagan algo. Está claro que algo tenemos que hacer. Creo que la experiencia venezolana nos enseña dos cosas. Primero, el apoyo internacional es importantísimo, pero es insuficiente. Segundo, para encontrar una salida democrática no podemos confiar en el enemigo y por lo tanto tenemos que cerrar filas en torno, primero apostando a la movilización del pueblo y apostando en las fuerzas democráticas. La pena es que dentro del país, a pesar de que estos hechos son contundentes, el amordazamiento de la prensa, la dependencia y la crisis del Tribunal Electoral, y que la candidatura de Evo Morales inconstitucional va viento en popa, dentro del país no hay una sola manifestación en contra de alguno de estos hechos, ¿no? CONADE, que fue tan activa para la defensa del 21F después de la habilitación de Evo Morales, pues no es que ha cerrado sus puertas, pero casi, ¿no? Los comités cívicos pues han hecho esta gestión ante las autoridades del Brasil, pero es una gestión cupular, no hay probabilidad, no vemos en agenda ninguna movilización, y los candidatos pues están tratando, no sé, de sobrevivir. Carlos Mesa está hostigado por la chicana oficialista y Carlos Mesa ha pisado, me parece, el palito de responder a la chicana y entonces está a la defensiva. Y ningún candidato que esté a la defensiva puede pretender ganar. No se gana a la defensiva, se gana a la ofensiva. Y vemos a el candidato de los demócratas, pues que no logra despegar y al no lograr despegar no tiene una convocatoria de movilización. Entonces, estamos en una situación muy adversa con el gobierno que como una planadora está acabando con todo resquicio democrático, imponiendo las condiciones que le convienen para poder tener un resultado favorable en las elecciones. Es que es muy probable que en estas condiciones que son tan antidemocráticas, con todos los medios sometidos, donde prácticamente va a haber un solo candidato, porque al final de cuentas eso se resume en eso, va a haber un solo candidato que es Evo Morales, es muy probable que Evo Morales gane, ¿no? Y con un empujoncito del fraude, un 10%, un 15%, podría hasta ganar en primera ronda. De ocurrir eso, estamos al borde del precipicio democrático. Estamos al borde de una crisis política porque ese gobierno no va a ser reconocido por la comunidad internacional, porque aunque digan salió de las urnas, pues es que no puede entrar a las urnas alguien que no es democrático, alguien que está pisoteando la Constitución. Y ese es el problema. Evo Morales será presidente democrático hasta el 22 de enero del próximo año. El 21, si se queda en el gobierno pasó a ser un gobierno de facto, pasó a ser un gobierno inconstitucional y antidemocrático como lo es actualmente Nicolás Maduro. Entonces nos va a poner ante una encrucijada política muy grave, una situación política de convulsión, de inestabilidad, de descrédito, en fin. A eso nos va a llevar Evo Morales. Lo podemos evitar, pero necesitamos volver a reorganizarnos y volver a salir a las calles para que estas advertencias que nos llegan del exterior se traduzca en una movilización que le ponga freno, que impida que lleguemos efectivamente al borde del precipicio.
Les agradezco su atención. Otro informe especial estará con ustedes la próxima semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.